se puede poner con el control se puede poner. Sí, déjalo. A ver, pero se pone un poquito más. Ya. Muy bien. Ya, segregado. Segregado. Ay, no. Ya, muy bien. Listo. Vamos a hacer rapidito porque es un tema corto. Ya lo he hecho algunos conceptos de secundaria. Va a equipar la forma. No nos hemos podido hacer clase antes. Yo les voy a acompañar solamente en el mes de marzo, así que se salvaron. Ya porque no hay tiempo, ya se utiliza mucho el tiempo y no se puede cambiar. Pero bueno, vamos entonces la lista ya. Vamos a hablar un poquito de generalidad del sistema esquelético. La generalidad del sistema esquelético. Muy bien. Acuérdense que el aparato locomotor está formado por huesos, músculos y articulaciones. Huesos, músculos y articulaciones. Los músculos se clasifican en músculos esqueléticos, músculos cardíacos y lisos. Lo que forman parte del aparato locomotor son el músculo esquelético, que a su vez se clasifica en varios tipos. ¿Cuántos músculos hay? 400. Las articulaciones también se pueden clasificar en articulaciones según su estructura, fibrosas, articulaciones cartilaginosas y las sinoviales. Dentro de las sinoviales, los diferentes grupos. Entonces, cuando vamos a hablar también ahora de huesos, todos los huesos también se van a clasificar en diferentes formas para su estudio. ¿Cuántos huesos hay en el ser humano? 206 huesos. Incluso sin considerar los huesillos del oído. Aparte estamos los huesillos del oído. ¿Cuántos huesillos del oído hay? 3, ¿no? En cada lado. Aparte, ¿cuál es, de todos los huesos del ser humano, cuál es el hueso más grande, más fuerte y más pesado? Pero el examen de admisión. ¿Cuál es el hueso más largo, más fuerte y más pesado? Es el fémur. ¿Cuál es el hueso que no se articula con otro hueso directamente? ¿Cuál es el hueso que no se articula con otro hueso en el ser humano? El hueso hyoides. El hueso. Muy bien. Vamos a ver entonces ahorita vamos a ver ahorita algunos conceptos de. Muy bien. El sistema esquelético. El sistema esquelético está formado por huesos. Y un hueso es ¿qué es un hueso? A ver, ¿qué me dice? Anatomía. ¿Qué es un hueso? Es un órgano, muy bien. Sí, muy bien. Se adelanta en la clase, muy bien. El hueso es un órgano. ¿Por qué? ¿Qué es un órgano? Un órgano es un conjunto de tejidos, ¿correcto? Órgano es un conjunto de tejidos que predomina uno de ellos en mayor cantidad y van a tener una determinada función y tienen una determinada forma, ¿correcto? Eso es un órgano. Cada hueso es un órgano. Hace rato preguntabas, compañeros, ¿el diente es un hueso, sí o no? ¿Y por qué? Doctora. ¿El diente es un hueso, sí o no? ¿Por qué? ¿Me pueden preguntar o no? A ver, ¿qué dicen? Le pregunta a su papá. Doctora, ¿el diente es un hueso, sí o no? ¿Por qué? ¿Se considera el diente hueso? No. El diente no es un hueso. No está contado dentro de los 206 huesos. El diente es un diente. Cada diente es un órgano. El diente tiene otra estructura. ¿Correcto? Otra estructura química. Tiene origen, es tejido conjuntivo, claro, pero no se considera hueso.
¿Sí? El diente no se usa. Entonces, el esqueleto, el aparato, el sistema esquelético, o sea, son los huesos que pertenecen al aparato locomotor, se pueden agrupar, para su estudio anatómico se divide en dos partes: el esqueleto axial, el eje, y el esqueleto apendicular. Pero ¿quién se considera el esqueleto axial? Cabeza, cuello y tronco. Cabeza, cuello y tronco. ¿Qué huesos pertenecen a la cabeza? Cabeza, cuello. Es el esqueleto axial. A la cabeza pertenecen huesos del cráneo y huesos de la cara. Al cuello, solamente los huesos de la columna cervical. El tronco, al tronco pertenecen la columna vertebral, todo, hasta el coxis, el tronco. ¿Qué más? Las costillas y el esternón. Pertenecerán al tronco los omóplatos y la clavícula. ¿Ustedes qué creen? ¿Los omóplatos y clavículas se consideran parte del esqueleto axial? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En anatomía, en la clasificación anatómica, no. El omóplato y la clavícula pertenecen al esqueleto apendicular. Los dos huesos ilíacos o coxales pertenecen al tronco. Los huesos coxales pertenecen al esqueleto apendicular. ¿Correcto? No se olviden, ¿no? Entonces, cuando ustedes estudien miembro superior, van a considerar miembro superior y la cintura escapular. Miembro inferior y la cintura pélvica. ¿Correcto? Entonces, por eso vamos a decir que el esqueleto axial consta de huesos de la cabeza, cráneo y la cara, el cuello, los vértebras cervicales y el tronco, la costilla, esternón, vértebras y sacro. ¿Ya? Todo eso es el esqueleto. El esqueleto apendicular consta de los huesos del miembro superior de los miembros, superior e inferior, más la cintura escapular y la cintura pélvica. Listo, fácil, no se olviden. Aquí tenemos el esqueleto miembro inferior, el hueso coxal, cintura pélvica y miembro inferior. El miembro superior, cintura escapular y miembro superior propiamente dicho. Nunca se olviden, el cráneo, la cabeza, los huesos de la cabeza, ojo, no se van a confundir, esto no es cráneo, esto se llama cabeza. La cabeza tiene a su vez dos partes. ¿Cuáles son? Cráneo y cara. Por lo tanto, nunca se olviden, ¿ya? Y la cara tiene 14 huesos y la cabeza y el cráneo tiene 8 huesos. ¿Cuál es la función de los huesos? ¿Cuál es la función de los huesos? Protección de estructuras vitales, soporte para el cuerpo, base mecánica para el cuerpo, reservorio de sales minerales, calcio, fósforo y aporte continuo de nuevas células sanguíneas. Por ejemplo, protección de estructuras vitales. El esqueleto humano va a cubrir cavidades que hay en el cuerpo humano. A ver, comencemos desde la punta de la cabeza hasta el pie. ¿Qué cavidades hay en el cuerpo humano? Comenzamos. A ver, por aquí, en esta fila. ¿Qué cavidades? ¿Oh? No, aquí se nota una cavidad. La cavidad torácica. Muy bien, ya. Otra cavidad. La cavidad abdominal, ya. Otra cavidad. La cavidad pélvica. Ya. La cavidad. La cavidad orbitaria, muy bien. Otra cavidad. La cavidad craneana. Otra. Se acabaron. Las fosas nasales. Otra. La cavidad vocal, la boca. Otra. La médula, la cavidad vertebral o la cavidad vertebral. Otra. La cavidad
Fosa temporal. La fosa cigomática. La fosa pteriomaxilar. Otra. Se acabaron. ¿Y ahora? La cavidad pélvica, ya hemos dicho, ¿no? Pelvis menor, pelvis mayor, ¿no? Son cavidades. ¿Estos quiénes van a permitir formar? Los huesos. Por eso que cuando ustedes hagan, por ejemplo, ¿dónde existen más cavidades? En el cráneo. ¿Dónde más? Tórax. Por eso que ustedes en la cabeza, cuando hagan cabeza, van a estudiar cabeza en conjunto. Todas las cavidades, límites de la cavidad, qué huesos lo conforman, qué órganos están ahí. ¿Ya? Lo mismo cuando hagan tórax. El tórax no solamente es una cavidad, tiene varias partes: mediastino anterior, mediastino posterior, superior, medio, inferior, ¿no? La cavidad abdominopélvica. La cavidad pélvica tiene pelvis menor, pelvis mayor, tiene sus diámetros. ¿Correcto? Entonces, son importantes. ¿Quiénes forman esas cavidades? Los huesos. ¿Listo? Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, la cavidad craneana, que tiene su base, tiene su techo, la bóveda craneana. La cavidad bucal, bueno, está la forma estable, la cavidad torácica, con los mediastinos, etcétera, etcétera. Muy bien. Soporte para el cuerpo, base mecánica para el cuerpo, reservorio de sales minerales, calcio. ¿Listo? Sigamos. Forma de los huesos. Los huesos se pueden clasificar según su forma. La forma de los huesos. Los huesos pueden ser huesos largos, cortos, planos, huesos irregulares, huesos neumáticos. Sobre todo huesos neumáticos, está faltando los huesos irregulares. ¿Ya? Entonces, huesos largos, cortos, huesos planos. A ver, vamos a la pregunta del millón. La costilla, doctora, ¿qué tipo de hueso es? ¿Es un hueso? ¿Es un hueso? Plano. A ver, doctora, la costilla, ¿qué hueso es? ¿Es un hueso? Largo. ¿La costilla qué es? ¿Es un hueso? Plano. ¿Ya? La costilla es un hueso plano, a pesar de que se considera hueso plano. ¿Cuál es la característica del hueso largo? Ahí lo vas a ver. Está bien, no es. Vas a ver luego por qué. ¿Cuál es la característica del hueso largo? Predomina la longitud al espesor y al ancho. Consta de un cuerpo o diáfisis y dos extremos, cuerpixis. Entre las epífisis y diáfisis, bueno, eso se llama metáfisis. Pero ¿cuál es la característica principal? Que sus huesos largos son cilíndricos. Tienen forma cilíndrica. Eso es. Un hueso largo, predomina en lógico la longitud, pero en cambio la costilla no es cilíndrico. Si bien tiene longitud, pero en su espesor es plano. Entonces, la costilla se considera hueso plano. No tiene, por ejemplo, no tiene el hueso largo va a tener una diáfisis, una epífisis, va a tener aquí está, un hueso largo, tiene una diáfisis proximal, tiene diáfisis, tiene una epífisis proximal, una epífisis distal. La unión entre la región de la epífisis y la diáfisis se llama metáfisis, que en los niños, en los recién nacidos y en los púberes está cubierto por cartílago, ¿correcto? Y tiene forma cilíndrica. ¿Qué más? Los huesos largos van a tener una cavidad, ¿correcto? Una cavidad dentro del hueso, la cavidad medular del hueso, ¿correcto? ¿Qué más? Que van a tener una cubierta llamada periósteo, todos los huesos tienen periósteo, y también van a tener, como tiene una cavidad, dentro de la cavidad tiene otra cubierta llamada endostio, ¿correcto? La costilla no tiene cavidad. Muy bien. Otro, huesos cortos, de volumen restringido, su forma es variable, se encuentran en el tarso y en el carpo. Nada más fácil de acordarse. En el carpo existe 8 huesos cortos, en el tarso 7 huesos cortos. Huesos planos, su espesor es reducido, con predominio de longitud, y el ancho constituyen las paredes de las cavidades craneanas, nasales, paroidales. Prácticamente ¿cuál es la característica de esos huesos planos? Que tienen estructura de estos huesos planos. Tienen en su estructura, vamos a ver, ahí está,
el hueso plano. ¿Cuál es la característica de este plano? Tiene su estructura tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso en el interior. Tejido óseo compacto en la parte externa y tejido óseo compacto en la parte, digamos, interna, y en el medio de ellos, tejido óseo esponjoso, como un sándwich. ¿No? Como un sándwich, ¿no? ¿Correcto? Eso es la característica de los huesos planos. ¿Ya? ¿Qué más? Existen los huesos neumáticos. Algunos huesos del calcáneo presentan cavidades. Por ejemplo, vamos aquí. Este es el hueso frontal. Es un hueso plano en su mayor parte, pero en la parte que está cerca de la fosa nasal tiene una cavidad, una fosa paranasal, una cavidad paranasal, ¿correcto? Entonces tenemos, es un hueso neumático. Aquí tenemos el esfenoides. A nivel del cuerpo esfenoides, el esfenoides es un hueso irregular. Tiene una cavidad. El seno esfenoidal, ¿correcto? Entonces son huesos neumáticos. Por ejemplo, son huesos neumáticos, el temporal, el esfenoides, el frontal, el etmoides. ¿Correcto? El etmoides. Muy bien, entonces, si sus dimensiones son reducidas, se las denomina celdías, y si son mayores, se llama senos, ¿no? Por ejemplo, las celdías etmoidales y los senos paranasales, por ejemplo. Muy bien. Existe otro tipo de hueso. Entonces, los huesos, ¿cómo se clasifican? En huesos largos, cortos, planos, neumáticos y irregulares. La vértebra, una vértebra cervical, por ejemplo, ¿qué tipo de hueso es? Irregular. Es un hueso irregular. ¿Correcto? Un hueso irregular. El hueso esfenoides. Irregular. El hueso frontal. Es un plano y neumático, ¿cierto? El hueso, ¿dónde existen huesos largos? Huesos largos existen miembros superiores y miembros inferiores. A ver, repasemos dónde existen huesos largos en todo el cuerpo. ¿Existe hueso largo en la cabeza? Cuello, miembro superior, brazo, antebrazo. ¿En la mano existen huesos largos? Sí. ¿Dónde? En las falanges y los metacarpos. Igual, se considera, las falanges y metacarpos se consideran huesos. Muy bien. Son chicos curiosos, ¿no? Otro leve. Huesos sesamoideos. Huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos son huesos que aparecen dentro de los tendones o ligamentos, ¿correcto? Dentro de tendones o ligamentos, ¿correcto? Por ejemplo, el hueso rótula. La rótula se considera de origen sesamoideo. Aparece dentro del ligamento rotuliano. Dentro del ligamento rotuliano, del cuádriceps, ahí aparece. Su origen es dentro del ligamento, ¿correcto? Pueden aparecer a veces huesos sesamoideos en los pies. De pronto alguna vez han ido a hacer una placa de raíz X, sobre todo personas mayores, y aparte de sus dedos, aquí tenemos huesos acostados. ¿Dónde aparecen tus huesitos? Esos huesos son los sesamoideos, porque aparecen en la cuando son ligamentos o tendones que se utilizan bastante, y dentro de ellos se puede producir la osificación y producirse esos huesos sesamoideos. Muy bien, las superficies óseas. Esto también se dice las superficies. Cuando se estudia un hueso, ¿por qué el omóplato? ¿Sí? Les podría preguntar, ¿por qué el omóplato tiene esta forma? ¿Por qué tiene la apófisis coracoides? ¿Por qué tiene el acromio? ¿Por qué tiene esta escotadura? ¿Cuál es la razón? Porque a este hueso se le van a insertar. Cuando una persona ve un hueso, ustedes tengan la oportunidad de ver un hueso y vean una apófisis, deben explicarse por qué existe esa apófisis. Las apófisis generalmente son lugares de inserción. Por ejemplo, la apófisis coracoides sirve para insertarse el pectoral menor, se va a insertar el músculo coracobraquial,
se va a insertar parte del bíceps. ¿Correcto? La apófisis coracoides. El acromio se va a articular con la clavícula. Ahí también se va a insertar el trapecio, se va a insertar el deltoides, ¿correcto? Entonces, son lugares donde insertan músculos. ¿Ya? A esta fosa, la fosa subescapular, ahí se inserta el músculo subescapular. A este tubérculo, esta es cavidad glenoidea. ¿Para qué será que hay glenoidea? Para articulación con el hombro, pero también aquí un tubérculo. ¿Para qué existe el tubérculo? Para articular, para ahí se une el ligamento. Entonces, cuando ustedes vean en un hueso irregularidades, ustedes deben suponer que esas irregularidades sirven para generalmente una inserción o un detalle anatómico, o por ejemplo, esta escotadura, por ahí pasa el nervio supraclavicular o la arteria supraclavicular, perdón, supraescapular, ¿no? Etcétera. Entonces, son detalles. Por ejemplo, otro detalle, acá existe la tuberosidad deltoidea, la B deltoidea en el húmero. ¿Para qué sirve? Ahí se inserta el deltoides. Este es la corredera bicipital. ¿Para qué sirve esta corredera bicipital? Por ahí pasa en la cabeza un tendón del bíceps, la cabeza del bíceps. Troquíter. ¿Para qué sirve el troquíter? Ahí se insertan los músculos supraespinosos, ¿no? Por ejemplo, se insertan el espinoso. Son lugares donde se insertan. Entonces, cuando vean detalles anatómicos, ustedes vienen a pensar, ¿para qué sirve este detalle anatómico? ¿Por qué existe esto? ¿Entienden? Entonces, los detalles anatómicos no son simplemente, digamos, algo así que tienen que aprender en forma, sino ustedes preguntarse para qué sirve. Bueno, en los huesos existen varias regularidades. Existen eminencias articulares, eminencias extraarticulares y cavidades articulares. Por ejemplo, eminencia articular puede ser aquí, tubérculo supraglenoideo, tubérculo infraglenoideo. Eminencia extraarticular, por ejemplo, esta acá, fuera, puede ser la apófisis coracoides. Cavidades articulares, ¿no? La apófisis glenoidea, ya lo ejemplo. Existe cavidad de inserción. Superficiales también existen cavidad de inserción. Por ejemplo, aquí tenemos la cavidad de inserción. Esta es la cavidad de la fosa temporal. ¿Correcto? Pues, ¿dónde se da la inserción de los músculos? Cavidades de recesión, por ello pasan arterias, venas, nervios y tendones, se producen en forma de canales, surcos, incisuras y conductos. Cavidades de recesión son, por ejemplo, los surcos, incisuras y conductos. Por ejemplo, acá, el conducto del hueso maxilar superior es el conducto infraorbital o el agujero infraorbital. Cavidad de ablación son celdas o senos intraóseos situados por lo general en la vecindad de las cavidades de la cara en el hueso, por ejemplo, en el hueso temporal, ¿no? Alrededor. Cavidades de ablación. Accidentes óseos, elevaciones, espinas, cóndilos, epicóndilos, tubérculos, tuberosidades. ¿Ya? Espina, por ejemplo, esto es una espina. Ven aquí, esta es la cara posterior del omóplato. Aquí ven, esta estructura es una espina del omóplato. Espina del omóplato. Cóndilo, elevaciones redondeadas que se articulan con otros huesos. Podría ser esto aquí, o también podría estar en la parte anterior, ¿correcto? El cóndilo, la parte anterior. Bien, mejor en este esquema. ¿Ven? Aquí tenemos. Este es un cóndilo, olvídense de esto. Este es un cóndilo. Y encima de esto existe otra tuberosidad, epicóndilo. ¿Correcto? ¿Ya? Son accidentes óseos. Tubérculos, elevaciones redondeadas, ásperas que no se articulan. Tuberosidades, elevaciones más largas y grandes. Por ejemplo, aquí, una vez. La tuberosidad deltoidea. Listo. No se olviden. Otros accidentes óseos.
ámulos o también llamados ganchos. Por ejemplo, el hueso ganchoso de la mano. El hueso ganchoso. Entonces, tiene un gancho, un ámulo, un gancho. Crestas, bordes elevados del hueso. Por ejemplo, la cresta, esta aquí, la cresta ilíaca, es una cresta, borde elevado del hueso. Líneas, elevaciones lineales menos elevadas que las crestas. La línea pectínea, menos elevada, la línea pectínea. ¿Ya? Protuberancias, elevaciones que se proyectan del hueso por labios, ¿no? Dentro de esta cresta va a haber un labio interno, un labio externo. Espina, por ejemplo, esto es una espina, espina del hueso, ¿no? Luego tenemos otros asientos, depresiones. Fosas, depresiones anchas y poco profundas. Foveas son depresiones más angostas y más profundas que las fosas. Alvéolos, depresión angosta y profunda, por ejemplo, los alvéolos dentarios, ¿correcto? Los alvéolos dentarios. Senos, cavidades tipo cavernas dentro de los huesos, por ejemplo, senos paranasales. Escotaduras, hendiduras. Surcos, depresiones alargadas, acanaladas, rectilíneas. Carías o facetas articulares son parte de los huesos para la articulación. Por ejemplo, veamos acá una fosa. Una fosa. La fosa, la fosa ilíaca, es una cavidad, una fosa. La fosa ilíaca interna. ¿Ya? Este mismo hueso. Alvéolo, por ejemplo, los alvéolos dentarios. Seno aéreo, acá está. Seno esfenoidal, el seno frontal, que están aquí. Escotaduras o hendiduras. Podría ser, por ejemplo, acá acá este es un surco, pero no tiene un surco. Carías o facetas articulares. Bueno, cada hueso tiene sus carías, ¿no? Carías o facetas articulares. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo es la estructura de los huesos? Los huesos están formados por tejidos. El tejido óseo se clasifica en dos tipos: tejido óseo esponjoso y tejido óseo compacto. Los huesos tienen diferentes orígenes. Pueden tener de origen membranoso, o de origen cartilaginoso, o de origen sesamoideo. ¿Qué más? Entonces pueden tener origen membranoso, origen cartilaginoso y origen sesamoideo. Membranoso, por ejemplo, los huesos del cráneo tienen origen membranoso, de las fontanelas de membrana. Y las fontanelas son membranas que se ciclan. Pueden tener origen cartilaginoso, como los huesos largos, el hueso coxal, por ejemplo, origen cartilaginoso. Muy bien, pero estos huesos, todos los huesos, largos, cortos, planos y lamelares, tienen tejido óseo, que puede ser compacto o esponjoso. Todos tienen ambos un poco de todo, solo que algunos con algunas características. El tejido óseo compacto, o antes de avanzar, ¿qué componentes tiene un tejido óseo? El tejido óseo va a tener las células que se llaman osteocitos. Estos osteocitos se forman de unas células que lo dan origen, se llaman osteoblastos. Estos osteoblastos dan origen a los osteocitos y también van a formar la sustancia intercelular, que está formada por sales minerales, por láminas de sales minerales. ¿Cómo se llaman las sales minerales que forman parte del tejido óseo? Hidroxiapatita. Entonces van a formar láminas. Pero si las láminas son compactas, van a formar el tejido óseo compacto, pero si las láminas forman trabéculas, van a formar un tejido óseo esponjoso. Muy bien. Existe una célula que remodela los huesos. ¿Cómo se llama la célula que remodela los huesos? Osteoblastos. Perfecto. El tejido óseo es vascularizado, es inervado. El
tejido óseo es vascularizado y nervado, ¿correcto? El hueso tiene nervios y también va a tener vasos sanguíneos. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde encontramos tejido óseo esponjoso y compacto en los huesos largos? En los huesos largos, esponjoso, encontramos en los extremos, en las epífisis. Tejido óseo compacto en la diáfisis. En los huesos planos, ¿dónde encontramos tejido óseo esponjoso? En el medio. Y en las superficies encontramos tejido óseo compacto. En los irregulares es muy variable. Por ejemplo, en el hueso, en las vértebras, encontramos tejido óseo esponjoso en el cuerpo vertebral, ¿no? Es muy variable, ¿no? Muy bien. ¿Qué contiene el tejido óseo esponjoso? Esas cavidades van a servir para alojar a otro tejido conjuntivo, la médula ósea. ¿Para qué sirve? Para formar a los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, ¿correcto? Principalmente glóbulos rojos. La médula ósea roja sirve para formar glóbulos rojos, blancos y rojos, ¿no? También existen en las personas adultas, esa médula ósea roja se transforma en médula ósea amarilla, que finalmente solo es tejido adiposo. Solo es tejido adiposo. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo donde encontramos tejido óseo esponjoso en los extremos, tejido óseo esponjoso en los extremos. Vamos un poquito más a la metadiáfisis, menos tejido óseo, y acá a nivel de la diáfisis, tejido óseo compacto nada más. ¿Listo? Tejido óseo compacto. Los huesos son vascularizados, ¿correcto? Son vascularizados. Esa vascularización va a llegar a través de unos agujeros de nutrición. Existen agujeros nutricios que penetran, orificios nutricios, por donde penetran las arterias. ¿Ya? Las arterias que finalmente van a... ¿Qué más? El periosto está ricamente vascularizado también, ¿correcto? Por arterias próximas que dan origen a abundante red vascular. El periosto también tiene red vascular. Y las arterias de la médula ósea, ¿no? Que proceden de las arterias nutricias deficientes. Muy bien. Las arterias nutricias son las que van a penetrar dentro del hueso y van a dar hacemos el inervación. Los huesos también se inervan. Por eso que cuando se rompe un hueso, ya terminamos un minuto, a la 1, a las 2, a las 3. A ver, ¿delegado? Perfecto.